Buenas tardes, bienvenidos todos, como siempre, un jueves más a estos encuentros de movimiento de cursillos de cristiandad de Almendralejo. Y siempre antes de cada reunión ya sabemos que nosotros nos caracterizamos por una cosa, que es, ¿por qué? Porque antes de cada reunión hacemos ¿qué? Invocamos al Espíritu Santo. Entonces vamos a invocar al Espíritu Santo, como siempre digo, para que despliegue nuestras antenas de la fe, para que lo que aquí se diga no sea lo que yo digo, sino que el Señor quiere que diga para cada uno de vosotros, para que, ¿por qué no?, de alguna manera especial toque el corazón de alguien, incluso el mío, y bueno, pues que el Espíritu del Señor fluya por aquí, por este lugar, y así es como tenemos que hacer los cristianos las cosas, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer con la oración tan bonita que siempre rezamos, que es la secuencia de Pentecostés, ¿vale? Y comienza diciendo: ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo, primer espíritu del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, pues que el Espíritu Santo nos asista y nos ayude a interiorizar un poquito lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver hoy va a ser algo un poquito más ameno, más... Yo voy a hablar un ratito y después yo quiero que el protagonismo lo tengamos un poco todos, ¿vale? No va a ser una charla de 1 hora, va a ser una charla de 45 minutos. No, va a ser más corta. Va a ser más cortita. Lo que quiero hoy es, digamos, que entre todos participemos para que hablemos de un tema que ya nos dijimos la semana pasada cuál va a ser. O sea, la semana pasada, si os acordáis, fuimos en comunidad a ver esa película que está tan de moda ahora y que está causando tanta sensación. Es decir, una película de estas que, bueno, como se suele decir, son de bajo presupuesto, pero de alto contenido en todos los sentidos, ¿no? En nuestro caso, que es lo que nos interesa, pues espiritual, ¿no? Espiritual, vivencial, testimonial, religioso y también pues de nuestro día a día, ¿no? Nosotros estamos aquí ahora mismo reunidos en un convento y bueno, pues estamos, digamos, en la onda de lo que la película trata. ¿Qué película es la que estoy hablando? Pues Los Domingos. Una película cuya directora es Alauda Ruiz de Azúa, una chica vasca que quiere tratar con esta película un tema principal, y el tema principal es pues la vocación, ¿no? La vocación religiosa, en este caso la vocación a un convento de clausura, y claro, la vocación y la fe. Entonces un poco lo que nos quiere decir esta muchacha es si la fe, la vocación religiosa, sacerdotal, es algo que es genuino de la persona, o si por el contrario está influenciada por los entornos en los que nosotros nos movemos. Es decir, dicho de otra manera, si los curas son curas porque sus familias les han llevado a ser curas, o si se puede dar el caso de que haya curas o monjas que sean libres en su decisión, en su vocación, y sin digamos que sin ser afectados por las presiones, o por no muchas veces las presiones, a veces sí, sino por las influencias de los grupos en los que viven, generalmente el familiar, aunque también el de los amigos, los conocidos, pues toman sus decisiones o no las toman, ¿no? Entonces uno puede verse influenciado a tomar una decisión de una vocación,
o puede verse coartado, es decir, puede incluso negarse a sí mismo, negar esa llamada que Dios le hace por el que dirán, por el ambiente, por las presiones, por muchas cosas, ¿no? Eso es un poco el tema principal de esta película. Esta película que habla fundamentalmente, aunque tiene varios personajes y cada uno, ahora veremos, tiene algo que decir en la película, fundamentalmente hay dos que son, digamos, los que descuellan, los que destacan, ¿no? Dos personajes femeninos. Por un lado, la chica que tiene la vocación, que ella representa un poco la libertad y el respeto a la libertad que ella quiere, ¿no? Es decir, digamos que lo que quiere es que se la respete. Y por otro lado está la tía. ¿Y la tía qué es lo que quiere? Pues en principio pues el respeto, pero en realidad lo que hace es un poco la coacción, el consejo interesado y en último término al final de la película, que el final sorprende un poco, pues es un poco la venganza, ¿no? Bueno, primero de todo hay que decir que si alguien no ha visto la película, pues a lo mejor hoy se va a llevar un poco de spoiler, como aquellos que dicen, ¿no? Pero no pasa nada, porque no vamos a desvelar ninguna trama, o por lo menos vamos a intentar no hacerlo, aunque a lo mejor luego pues algo sale, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que entre todos vayamos descubriendo qué mensajes encierra esta película, ¿vale? Entonces, un dato curioso que a mí me llamó la atención es que en las entrevistas, no sé si habéis visto las entrevistas que le han hecho a la directora, pues resulta que la directora, contra todo lo que cabría suponer de una película como esta, pues es no creyente. No sé si os habéis dado cuenta. No es una persona creyente. Y sin embargo hace una película de la que nosotros aquí hoy, un grupo de fe y mucha gente en España y espero que en el mundo entero, está extrayendo conclusiones pues muy de fe, muy espirituales, muy pues eso, de nuestro día a día en el entorno eclesial en el que nos movemos y en el que vivimos, ¿vale? Entonces hay dos protagonistas, una se llama Blanca Soroa, que es la que interpreta a Ainara, la chica que tiene vocación, y la otra es Patricia López, que es la que hace de Maite, la tía, ¿vale? Tenemos a Ainara y a Maite. Digamos que en esos dos ejes pivota, digamos que gira un poco el meollo de la cuestión, ¿vale? Y la directora en una entrevista dice que esta película, o sea, veis que las películas muchas veces están basadas en hechos reales, ¿no? Esta película te pone, está basada en hechos reales, ¿vale? Pues esta no está basada en hechos reales, pero sí está inspirada en un hecho real y concreto que ella presenció. Y ella lo dice con estas palabras. Dice, hace años, claro, das cuenta, una chica joven, no creyente, que de repente se encuentra con esto. Y lo expresa así. Hace años escuché esta historia en la familia de unos amigos. Una chica de 18 años, de una familia religiosa, pero más en lo social que en lo espiritual, es decir, lo que impera en nuestra sociedad, había decidido ingresar en un convento de clausura, nada menos. Durante años me pregunté por qué una joven de 18 años se convierte en monja de clausura en el mundo actual, ¿no? Es decir, fijaos qué quiebra, qué rompimiento interior de una chica como esta, ¿no? Que no entiende. O sea, ella es capaz de catalogar a esa familia de una familia más social que espiritual. Es decir, que su vivencia pues es pues lo que muchas veces decimos, ¿no? Un catolicismo light, el que va de casa a misa, de misa a casa, digamos que estoy bautizado porque vengo de una familia religiosa, me caso por la iglesia porque el escenario es bonito o porque por el que dirán, es decir, más social que vital, que espiritual, que interno, que profundo, o sea, más, digamos, de cara a la galería que algo que defina tu vida como debería ser la vida de un creyente, lo primero que debe definir, ¿no? Es su vida de fe y su vida espiritual, ¿no? Pues ella es capaz de catalogarlo, es capaz de decir que la familia de esta chica era más social, su cristianismo era más social que espiritual, ¿no? Y sin embargo, se da cuenta ella de que eso es algo inaudito, algo que la descoloca. ¿Por qué una chica de 18 años se convierte en monja encima de clausura? Daos cuenta, porque una puede ser monja de vida activa y irse a las misiones, que es lo que muchas veces uno sueña cuando es pequeñito, ¿no? Una muchacha, ¿no? Pero no, se mete en un convento de clausura
y en un mundo actual. Fijaos qué clase, si examinamos bien esto, es decir, ¿por qué la duda, la pregunta, el rompimiento interior? Una chica de 18 años, es decir, una persona joven, se entra en un convento de clausura, fijaos en lo más, digamos, fuerte que hay dentro de la vida espiritual, viniendo de una familia que no es una familia espiritual y en un mundo actual, en el que ella, cuando dice mundo actual, ¿a qué mundo se está refiriendo? Pues al mundo del cachondeo, de salir, de la juerga, de los conciertos, de las oportunidades, de los novios, de los bares, de los botellones, ¿no? Es decir, ¿cómo puede una persona tan joven cambiar esto por aquello, ¿no? Y eso a ella la rompe, ¿no? Entonces, claro, la rompe pues como muchas personas quedan también quebradas en su interior ante una contemplación de algo así, ¿no? Por eso, esta película, rápidamente, en cuanto ha salido, ha sido catalogada por periódicos digitales de extrema izquierda y de la Iglesia también, es decir, de izquierda, de centro, de derecha, de la Iglesia, de todo el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, los periódicos digitales de extrema izquierda dicen que esta directora la acusan nada más y nada menos que de blanquear a la Iglesia católica. Incluso llegan a decir que es la mejor película de terror del año 2025. O sea, fijaos lo que dicen los titulares de extrema izquierda. Daos cuenta, ellos seguramente no saben que esta muchacha, la directora, Alauda Ruiz, no es creyente. Ella no tiene ningún vínculo, ningún compromiso con la Iglesia, no tiene por qué blanquear nada. Es decir, esa es la primera paradoja que será, ¿no? La acusan de blanquear. Es que aquí muchas veces, si no piensas como yo, es que ya eres mi enemigo, ¿no? Si no piensas como yo, es que ya eres la persona a la que hay que disparar los dardos, ¿no? Entonces, tolerancia cero. Entonces, bueno, la mejor película de terror del año 2025, fijaos, ¿no? Es decir, hay que tumbar esta película, hay que tumbarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque todo lo que huela religioso, pues no se puede... El mundo actual, lo que dice esta muchacha, ¿no? El mundo actual, ¿no? Y luego, por ejemplo, la Iglesia Católica también ha opinado sobre esta película y dice que aprecia que se hable de la vocación religiosa, como no puede ser de otra manera, desde cada personaje. Es decir, la Iglesia... y los periódicos de la Iglesia, los periódicos que son afines a la Iglesia o los periódicos católicos, los medios de comunicación, aplauden que una persona como esta chica haya sido tan valiente como para hacer una película que interpele a tanta gente y que esté tan bien hecha que haga hablar a cada personaje. Daos cuenta, nosotros ya lo hemos visto. Y entonces nos damos cuenta aquí de que hay muchos puntos particulares de vista en esta película. El primer punto de vista es el de la protagonista, el de Ainara, ¿vale? Ainara muestra el punto de vista de la fe profunda, de la vocación clara. Ahora, cuando terminemos, vamos a pasar el turno de preguntas para que todos demos nuestra opinión. Vamos a hacer una mesa redonda, pero antes quiero poner una base para poder hablar, ¿vale? Entonces, el primer punto de vista, el de la protagonista, el de Ainara, la fe, la vocación, la libertad, el me da igual lo que el mundo diga, ¿no? Otro punto de vista, la familia. En la familia está la abuela, está el padre, está la tía, ¿no? Entonces hay muchos puntos de vista distintos que van desde el agnosticismo hasta el laicismo y también la práctica religiosa, digamos, tradicional, ¿no? El laicismo, bueno, pues el agnosticismo, el padre, ¿no? El laicismo, la tía. La práctica tradicional de la fe católica, la abuela, ¿no? Es decir, que era una persona que era creyente, que practicaba, que iba a misa, ¿no? Otro punto de vista, el tercero, que es el de las monjas. ¿Y qué hacen las monjas? Contrariamente a lo que opina o supuestamente en este mundo, que todo está catalogado, debería opinar una directora atea, o atea, no sé si es la palabra, o no creyente, es que las monjas tratarían de arrimar el ascua a su sardina, como se suele decir, ¿no? Pues no. Fijaos, la Madre Superiora lo que hace, sobre todo se caracteriza por escuchar y no presionar. Es decir, ofrece la perspectiva de la vida consagrada y comunitaria como alguien que está en contraste con el mundo, porque obviamente no tiene nada que ver con el mundo, pero que no obliga, que simplemente está ahí y si tú necesitas, aquí estamos, ¿vale? ¿Cuál es la postura de la tía? La tía, Maite. Maite tiene
3 hipótesis de partida por las cuales explica poco más o menos que su sobrina se le ha ido la cabeza. ¿Cómo puede ser que a una chica, claro, una postura laicista no puede entender que alguien pueda tener esta vocación, ¿no? Esta llamada. Es una llamada como de qué, de un fantasma, como de un, ¿no? Como que se nos ha ido la cabeza. Y ¿cómo lo intenta explicar ella? Pues sí, ofrece 3 hipótesis. La primera, el flechazo del enamoramiento. Es una chica joven que, como ha sido rechazada por su novio, que su novio, se acordáis, le puso los cuernos, se fue con otra. Bueno, pues entonces, al final, pues como que sublima ese amor que ella tenía por esa persona en Dios, ¿no? Es decir, como el enamoramiento, el flechazo de Dios, ¿no? Se ha enamorado, pero bueno, ya se le pasará. Son cosas, ¿eh? ¿Os acordáis? No sé si os acordáis de la película. Bueno, pues déjala, que con el tiempo ya se le pasará. Eso era en su postura al principio, cuando ella era tolerante. Bueno, hija, vale, sí, no pasa nada, tú eres libre, tú respeto tu opinión y tal, ¿no? Después pasa a su segunda hipótesis. Claro, es que es huérfana, ha perdido a su madre. Entonces, digamos que lo que está tratando es buscar en la religión lo que ha perdido en su vida, ¿no? Que es, pues, un poco la figura materna, ¿no? Es decir, la religión, las monjas, el convento, serían un poco como la proyección de lo que ella buscaría en una madre, ¿no? Es decir, también es un poco como decir, vamos a dejarla que al final, bueno, pues cuando ya se haga más mayor se le pasará, ¿no? Y la tercera hipótesis, que ya pasa a ella cuando ya ve que ni la primera ni la segunda dan efecto, es decir, cuando intentan que se le pase la cosa y se dan cuenta de que no se le pasa, ahí ya va a la manipulación por parte de los curas y de las monjas. Esa es la tercera hipótesis. Es decir, primero, no, esto es un amor de juventud que ya se pasará. Primera explicación. Segunda explicación. Bueno, es una huérfana que está herida por la pérdida de su madre y está buscando en las monjas en el convento esa figura materna. Tercera explicación. No, esto tiene que ser culpa de los curas y de las monjas que la están manipulando, le están metiendo y esto hay que cortarlo. ¿Os dais cuenta? En ningún momento la tía piensa o puede llegar a creer que es un acto libre, voluntario, que es lo que es una llamada, lo que es la vocación. En ningún momento se le plantea. Siempre hay que huir, ¿no? La postura laicista, la que no comprende, la que no se pregunta, la que no busca razones, simplemente sienta cátedra, ¿no? Es decir, aquí lo que yo digo y porque yo lo digo y como yo lo digo, ¿no? Entonces, ese es el racionalismo que nos encontramos hoy día, ¿verdad? El racionalismo que lo representa un poco Maite, la tía, ¿no? Es decir, no tiene pruebas racionales de sus hipótesis. Ella lanza 3 hipótesis, pero ninguna la puede probar. No tiene pruebas de ninguna. Pero, sin embargo, cree que no son hipótesis, sino que son leyes, ¿no? Leyes fundamentales que se dan y punto final, ¿no? Luego, no argumenta su postura. Es decir, esto es así, ¿por qué? Porque sí. Porque lo digo yo, y punto final. Es como un argumento de autoridad en la que yo soy la tía y sé más que tú porque soy más mayor y se acabó, ¿no? Luego, el racionalismo, como vemos también en la sociedad, ¿no? Que pasa de la paciencia y tolerancia inicial, que son ficticias, de la dulzura inicial, del vamos a respetar las posturas de cada uno, a la violencia, a retorcer el argumento y en el caso de Maite, pues a los gritos, ¿no? A los gritos. Es decir, de la tolerancia pasamos a los gritos. Las discusiones que hay al final ya son como que esto no puede ser. ¿Y qué pasa al final y todo? Ya no solamente a los gritos, sino a la venganza. Fijaos cómo acaba la película. Yo no lo quiero decir para los que no la habéis visto, ¿no? Es decir, es una persona que ella misma tiene problemas en casa, con su marido, ¿no? Tiene problemas en casa y también de alguna manera todo eso le afecta y parece que a lo mejor de alguna manera, si yo no soy feliz, pues tú tampoco puedes serlo, ¿no? No lo sé, podría ser una explicación. Pero bueno, el caso es que a lo que nos interesa aquí es que hay un doble punto de vista general en la película. El de Ainara, que parece huir del mundo, el mundo como que se la resbala, ¿sabes? No le importa tanto, ¿no? Y el de Maite, que quiere convencer a su sobrina, o a lo mejor no a su sobrina, sino a ella misma, de que el mundo es el que merece la pena y lo demás es un engaño. Todo lo que tiene que ver con la religión es un engaño, ¿no? Entonces, esas dos son las posturas principales sobre las que gira la película. Por tanto, el destinatario final de la película, una película que no olvidemos ha dirigido una chica que es no creyente, ¿quién será? ¿Quién será?
Los creyentes, que la vida consagrada, los sacerdotes, no será, esta película no estará dirigida especialmente primero a los que no creen, es decir, a los que se proclaman ateos, aunque ser ateo, ya os digo que es más difícil que ser creyente, porque hace falta tener más fe para ser ateo que para ser creyente. Yo puedo decir que creo en Dios, pero no tengo necesidad de demostrarlo. Pero si yo digo que Dios no existe, automáticamente tengo necesidad de demostrar esa afirmación. Como no la puedo demostrar, ¿qué hago? Creer que Dios no existe, y creer que es un acto de fe. Es decir, que para ser ateo hay que tener fe, y quizás más fe que para ser creyente. Entonces, para ellos es para quienes está dirigida esta película. ¿Por qué? Porque la fe no se controla, y a veces te lo tiene que decir un ateo. A veces tiene que decirte un ateo que la fe no se controla, porque cuando lo decimos los creyentes, cosas de creyentes, ¿no? Pero también y fundamentalmente, aunque está destinada desde mi punto de vista, ojo, esta reflexión es la que yo saco. Cada uno saca la suya, y eso es lo que vamos a debatir ahora. Aunque también está preparada, aunque está pensada especialmente para los ateos, ella lo es o es no creyente y sabe cómo hablar a ese público, pues yo creo que también está destinada fundamentalmente a esos que no son ateos, pero en el fondo como si lo fueran, como si lo fueran, como si lo fuéramos, porque me incluyo, que es los católicos light. Hablo de los católicos porque nosotros somos católicos, pero te podría decir los cristianos light, o, ¿entiendes? O los hinduistas light, o los budistas light, o lo que queráis, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos ejemplos en los que apoyarnos, porque nosotros estamos ahí un poco como en el trampolín sin atrevernos a saltar. Y de repente vemos que una persona que encima es más joven que nosotros, con menos experiencia en la vida y con más decisión va, se pone al lado nuestro, pega un salto en el trampolín y se tira. Y nosotros estamos ahí, que si sí, que si no, que si sí, que si no, que si sí, que sí que dirán, que sí que no dirán, que si voy, que si no voy a misa, que si voy, que si no hago tal, ¿no? Muchas veces estamos ahí en ese cristianismo social que a veces nos impide, pues yo qué sé, desde ir a una misa porque hay novela, a no venir al grupo de fe porque tenemos un café con las amigas, ¿no? Ese cristianismo, ese catolicismo que es más social que vital. ¿Por qué? Porque si realmente alguien cree que Jesucristo ha muerto por ti, que Él es el que te salva, que la fe es algo que define tu vida y que Dios existe de verdad, pues yo creo que nadie lo cambiaría por un café ni por una novela, ¿verdad? Y ya no me estoy refiriendo a tener que ir a misa, a lo que es el cumplimiento. Bueno, pues si la misa al final es una forma de dar culto a Dios. Ya me refiero a algo más interior, algo que no se expresa desde las cosas que nosotros hacemos, como rezar un rosario, como ir a misa o como estar en el Santísimo, sino con lo que cada uno en su interior siente de su corazón. Es decir, que al final eso se traduce en lo que uno hace. Es decir, no es lo mismo ir a misa porque tengo que ir a misa porque la misa es lo que me define como creyente y porque voy a recibir a Jesucristo. Lo voy a tener delante de mí, lo voy a recibir en mi cuerpo. O sea, porque necesito esa comunión con Dios. No es lo mismo ir al Santísimo para pedir por mi cosa o porque es mi hora de la semana y tengo que ir, aunque no me apetece mucho, que ir porque es Dios. Porque a nadie se le ocurre que si tu hijo está en el hospital ingresado y está grave, tú digas, no, pero es que después de la novela voy a ver a mi hijo. No, sales pitando, ¿verdad? Es decir, si Dios está presente ahí, ¿cómo podemos posponer las cosas? No, bueno, pues a ese cristianismo, a ese catolicismo es al que yo creo que está destinada más fundamentalmente esta película. Todo esto se puede rebatir, Todo esto se puede rebatir y de hecho ahora lo vamos a hacer. Ya terminó, es decir, que los destinatarios no son tanto los ateos como los que yo definiría con la palabra esa que ya conocéis, que es católicos light, ¿no? Con aquellos creyentes que, bueno, que el catolicismo es una cosa que no nos penetra, ¿no? Vale, entonces, ¿de qué habla? De vocación y de libertad, de la elección personal frente a las presiones, ¿no? Es decir,
de repente hay personas que, a pesar de tener presiones internas, externas, sociales, en el colegio, en casa, son libres y toman la decisión que quieren tomar. Eso se llama personalidad, tener personalidad. Y también habla de respeto, es decir, la que empieza diciendo que respeta, termina no solo no respetando, sino incluso llegando a un acto de venganza, ¿no? Es decir, a un acto de intentar hacer daño de la mayor forma que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, trata esta película de que nos demos cuenta de que Dios no se hace presente mediante hechos extraordinarios, ni que nos lanza rayos al corazón para que de repente necesites ahí, recibas una iluminación y haya cosas súper sobrenaturales, ¿no? Que te hagan decir, de repente ya creo, o de repente quiero ser monja. No. Todo esto trata especialmente de la búsqueda de sentido que todos estamos llamados a llevar a cabo, no solo los ateos, sino también, especialmente os he dicho, los creyentes, y a través de ese método que es la clave para todo y que generalmente casi nunca usamos, que es la oración. La oración. Y que no hay que confundir con el rezo, que no es lo mismo rezar que orar, que rezar es recitar unas palabras ya escritas de memoria o leer algo y tratar de... La oración va más allá. La oración es, como decía Teresa de Jesús, hablar cara a cara con aquel que sabes que te ama y al que tú amas, ¿no? O como lo que decía el carbonero, a que el cura de Ars le preguntaba. Yo lo miro, él me mira, es decir, y sabemos que hay una relación. La oración es desnudarse interiormente delante del Señor y decir, aquí estoy, y sacar todo lo que hay dentro de mí y decir, te dedico este momento. Ahora, la oración no es tanto pedir como dar. La oración es alabar a Dios. ¿Y alabarlo por qué? Pues simple y llanamente porque es Dios. No hay que buscar más motivos, no hay que buscar más explicaciones. Es decir, ¿por qué vamos a misa? Porque Dios es Dios. ¿Por qué voy al Santísimo? Porque Dios es Dios. ¿Por qué tengo que tener una razón para hacer oración? Es como un súbdito alaba al rey y se hinca la rodilla delante de él. ¿Por qué? Porque es el rey. Tú quieres a tu hijo, ¿por qué quieres a tu hijo? Porque es tu hijo. ¿O tienes alguna razón que buscar para querer a tu hijo? A que ninguna de vosotras quiera a su hijo por alguna razón que no sea simple y llanamente porque es mi hijo. Y si no, tratad de buscar una razón por la que améis a vuestro hijo, ¿no? Pues no será con Dios igual, con más todavía ahínco. Bueno, pues de eso trata de eso, ¿no? Y luego también nos enseña un poco, que me parece muy sorprendente, que una persona que es no creyente muestre un poco cómo de diversa es la Iglesia. Nos habla de la Madre Superiora, que tiene una actitud de escucha. En ningún momento presiona, en ningún momento coacciona a nadie. Incluso cuando están con las chicas, ¿os acordáis que la tía interrumpe a la chica para decirle a la monja lo que la chica quiere decir? La monja le dice, déjala, que ella se explica bien. ¿Por qué? Porque tú quieres más bien quieres que ella diga lo que tú dices, o quieres hacerme entender que ella está diciendo lo que tú quieres. Pero no es así, ella se sabe explicar bien, ¿no? La Madre Superiora, que es la actitud de escucha. La monja anciana, la que dice, yo llevo aquí toda la vida, y entró pues como las monjas que nosotros conocemos, con 14, con 15 años, ¿no? Luego está la postulante, la chica esa que tenía 25, 30 años, ¿no? Que está explicándole cómo ella recibió su llamada mientras se fuma un cigarro, ¿os acordáis? O sea, porque muchas veces la gente se cree que en la iglesia somos todos una especie de mojigatos, ¿no? Pues no, la chica está ahí con su cigarrito, ¿no? Luego está el cura joven ese que explica la fe con dinámica, ¿os acordáis cuando le tapa los ojos? Y es decir, un cura joven que es jovial, es decir, que no, los curas no son, ¿no? Una chica que se supone que es no creyente o que no tiene contacto con la iglesia, lo más normal es que hubiera puesto un cura garca, ¿no? O un cura de estos así con sotana y con el clériman, ¿no? No, o sea, daos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, un poco lo que refleja esta película es la valentía de la fe, cómo a pesar de todo lo que rodea a esta chica, ella da el salto, pasa al lado nuestro, se pone en el trampolín de al lado y mientras yo estoy aquí sin tirarme ella hace así, ¡pum!, para abajo y se tira al agua, ¿no? Eso no tiene que dar que pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Y con esto termino. Pues la moraleja es la lucha que hay en el mundo, como en la iglesia, como en nuestro interior, entre la fe y la razón.
entre el espíritu y la carne, entre lo que diría San Pablo, nuestro hombre nuevo y nuestro hombre viejo. ¿Cuál es el hombre nuevo? El que ha descubierto a Jesús. ¿Cuál es el hombre viejo? El del Antiguo Testamento, el que está todavía esperando la llegada del Mesías. Bueno, pues de eso trata la película, fe y razón, o lo que es lo mismo, Ainara y Maite, la sobrina y la tía, daos cuenta, ¿no? Luego, ¿de qué habla también la película? La moraleja, el discernimiento vocacional. Ya sabemos que hay varias vocaciones. Está la vocación sacerdotal, está la vocación religiosa, está la vocación matrimonial. No todos tenemos que ser curas y monjas, ¿no? Pero tenemos que decidirnos por algo en la vida, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que están ahí a las puertas, y ojalá esto lo escuche algún día alguien en algún sitio, y que no se acaba de atrever a dar el salto, y necesita ver esta película o escuchar estas palabras para decir, ¿por qué no? ¿Por qué yo no tengo que ser libre? Si me equivoco, pues ya el Señor me hará ver que me he equivocado, pero lo que no puedo hacer yo es que los demás tomen las decisiones siempre por mí. Es mejor estrellarse por una decisión propia que llegar al destino por una decisión ajena, os lo aseguro. Y se aprende más de los errores que de los aciertos. Nadie nunca ha aprendido nada de los aciertos, porque ya lo sabías. De los errores sí se aprende. Sabes por dónde no tienes que volver a ir, ¿no? Nos habla de la libertad individual, eso que os estoy diciendo. No dejes que nadie tome tus decisiones, no dejes que nadie... si tú estás en un restaurante y es la hora de comer y tienes que bendecir la mesa, bendícela. No mires y digas, es que me van a ver y haces así. Bendice este alimento rápido para que no me vean. Sé libre. Cuando pases por una iglesia, si quieres santiguarte, hazlo. Cuando estés delante del Santísimo, si quieres arrodillarte, hazlo. Sé libre, que no te coarte el mundo. Al final, el mundo, nosotros somos Ainara y el mundo es la familia. De eso se trata la película, de la libertad individual, del derecho a elegir el libre y el propio camino. Y también, claro, como no, de las relaciones familiares y la dificultad que muchas veces la familia o te empuja o te frena, ¿no? A la vocación, ¿no? Entonces, ¿la fe qué es? Nada más que una experiencia personal. Y como personal que es, tú tienes que vivirla. Tú tienes que recorrer tu camino. Y limitar un poco los controles que tanto la familia como la sociedad te imponen. Una cosa es dejarse aconsejar, la dirección espiritual es dejarse aconsejar, y otra cosa es darle el timón de tu vida al otro, es decir, conduce tú. Solamente le damos el timón de nuestra vida a Jesús. Nadie más. El timón de nuestra vida lo tiene que llevar Jesús y nadie más. Ni tu familia, ni tus amigos, ni tú. ¿Vale? ¿Os acordáis de la foto del grupo de Nuestra Fe Católica? Que aparece un coche que pone en la matrícula, mi vida. Y aparece un hombre que le da las llaves del coche a Jesús y le dice, toma, conduce tú. Eso, conduce tú mi vida, ¿no? Y de lo que trata todo esto al final, que es un poco el colofón de esta charla, y ya vamos a pasar al debate, es de la búsqueda de la felicidad, de la valentía en la búsqueda de la felicidad. Dependiendo de la valentía que tengamos, de si somos o no lanzados en esta libertad, encontraremos la libertad, o sea, la felicidad o no. Fijaos si es importante ser libre, porque de ello depende nuestra felicidad. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la experiencia en la vida de arrepentirnos de haber hecho cosas guiados por los consejos de otras personas? Y decir, a lo mejor tenía que haber hecho otra cosa. Si lo pensáis, a lo mejor ahora no os acordáis de nada, pero si lo seguís pensando y lo ponéis en oración, seguro que descubrís muchas cosas que no habríais hecho si no os hubieran aconsejado de esta manera, y que a lo mejor no sabes si hubiera sido más feliz o no, pero desde luego habría sido libre y habría sido tu decisión. Y luego, por supuesto, que no sea tu decisión únicamente tuya, sino lo que os he dicho, el volante al Señor. Y decirle al Señor, si de alguien tengo que fiarme, es de ti. Y si tengo que pedirle consejo a alguien, es a ti. Entonces, ¿necesitas pedir consejo para algo tan importante como una vocación, como una decisión importante en la vida? Vete al Santísimo, ponte en oración. No intentes escurrir el bulto para que, digamos, que de forma un poco cobarde, pues, digamos, que la decisión la tome otro y así yo me quito la responsabilidad, porque al final la responsabilidad va a ser tuya, ¿no? Entonces, de eso trata un poco la película. Y ahora ya acabé. Ahora me gustaría, si queréis, no sé si alguien quiere, me gustaría
para ordenar, porque como se está grabando, ¿vale? Luego ya lo vemos. Si alguien no quiere, cortamos aquí, ¿eh? Y lo que hagamos ahora no se pone en ningún lado. Pero si queréis, el que libremente quiera, pues digamos que nos está dando el permiso para que eso se pueda reproducir en nuestra fe católica o en algún sitio, ¿no? Es decir, me gustaría que quien quisiera, pues si viniera, por ejemplo, aquí para poder grabarlo, o bueno, o yo le doy esto y lo quedáis ahí y por turnos, pues yo si queréis os lanzo alguna pregunta o si queréis algo primero, alguien decir algo acerca de la película, alguien quiere hacer un comentario de lo que se ha dicho o su visión de la película o comentar alguna cosa. Pues venga, no. Póntelo como si fuera un micrófono. ¿Así? Sí. Hola, bueno. Vamos a ser breves, ¿vale? Vamos a ser breves. Por ejemplo, damos un minuto a cada uno, ¿vale? Para que tengamos tiempo de hablar todos, porque si no, nos enrollamos mucho y vamos a intentar ser breves, ¿vale? Buenas, me llamo Luis. Como ya ha comentado Martín, yo no he visto la película, pero sí que pienso que la vocación es una llamada y es algo que consiste en descubrir qué es lo que quiere Dios para ti, aunque sea una decisión, pero esa decisión está marcada por, digamos que se trata de esculpir lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu corazón, y ahí de esa forma puedes acertar con respecto a qué es lo que quiere Dios para ti, conocerlo para luego cumplir su voluntad. Difícilmente vamos a cumplir la voluntad de Dios si no conocemos qué es lo que quiere. Allí. ¿Os lo vais pasando uno a otro? Bueno, yo me llamo Manoli, he visto la película y la verdad me ha encantado porque destaca, en principio, a mí me ha hecho sentir a Dios en todo momento, porque es Él el que elige a las personas, el que pone la vocación en el corazón, y eso es una fuerza que no hay que la tumbe. Entonces es verdad que ha habido muchas dificultades, pero ha triunfado la vocación religiosa que pone Dios en el corazón de una persona, y está hecho supernatural. La naturalidad de la película llega a todos los públicos y sobre todo es muy importante para el no creyente, ¿no? Porque evidentemente descubrimos que cuando Dios pone en nuestro corazón el amor suficiente como para entregarles nuestra vida y amarle en forma de clausura, desde los 17 años la niña ya era especial, ya se le notaba el amor de Dios desde el principio, era diferente, y su familia no pudo quitar ese amor de su corazón por mucho que lo intentó. Entonces está muy bien dirigida, muy bien expresada y nos ha dejado a todos, al que cree le aumenta la fe y al que no cree yo creo que lo deja un poco descolocado, porque evidentemente la mano de Dios está desde el principio hasta el final y eso no hay quien lo quite del corazón de nadie. Por eso está muy bien hecha y tiene muy buena nota, y es porque encima para salir de una persona no creyente no la ha podido dirigir mejor, sinceramente está muy bien expresada. ¿Alguien más quiere? Bueno, yo me llamo Fausti, he visto la película y me ha encantado. He descubierto muchas cosas, pero que he visto que la fuerza de Dios ya se puede poner toda la familia en contra y todo lo que pasa en el mundo te puede dispersar tu vocación, pero si Dios te ha elegido, vamos, eso no te lo quita nadie. Es verdad que a ella le faltaba el amor de su madre, pero lo pone en la Virgen y en su familia también, porque a mí me encantó la conversación que tiene con su tía Maite, que es atea y que quiere llevarla a su camino, pero que cómo Dios se vale para que ella no pierda la vocación, el fin que ella tenía. O sea que Dios cuando te llama ya le puede poner todos los obstáculos, que Él siempre reina, siempre vence. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos bien, vamos bien. Alguien, a propósito de lo que ha dicho Fausti,
cree de verdad, porque, oye, podemos creer que sí, y de hecho seguramente muchas veces se da. Es verdad que el vacío existencial ese que muchas veces tenemos por dentro, pretendemos rellenarlo con la fe. ¿Alguien se atreve a contestar esto o a dar una respuesta? Sí, no, quizá, en algunos casos. Yo pienso que sí, que a veces el vacío lo intentas buscar con la fe, uno lo buscamos con la fe, otro con otra cosa, pero si tomas la decisión de poner la fe en el hueco del vacío, termina siendo esa fe lo que realmente llene tu vida de corazón. Y luego el vacío que tenías antes, pues ya no lo echas de menos, no está el vacío, porque estás totalmente llena. Porque cuando tú decides vivir tu fe y te das cuenta del amor tan grande de Dios, de cómo te ama y de cómo se preocupa por ti, pues lo demás es que está como en segundo plano. Sí es cierto que como humanos y como bien decías tú antes, ¿no? Pues a veces pecamos de católicos light, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que tu vida como cristiana no esté totalmente llena por esa decisión que tomaste un día, que buscaste un día, que realmente pienso que Dios quizás quería, y hablo por mí, claro, y puso en mi vida como un vacío, una necesidad de búsqueda desde muy pequeña, para encontrarlo a Él. Porque si yo no vivo lo que viví, yo no lo hubiese buscado con tanta ilusión y con tanto anhelo y con tanta intensidad. Entonces sí, la pregunta que tú me dices te digo que sí, pero de principio. Luego si conoces al Señor ya es Él tu forma de vida, es lo que quieres, es lo que necesitas y es lo que amas. Qué bonito. Sí, señor. Entonces, de alguna manera, bueno, primero vamos a ver qué dice Jorge. Bueno, yo pienso que sí. De hecho, a mí me pasó. A veces tienes que tocar fondo para acercarte a Dios. A mí me pasó. Yo vivía en Badajoz y estaba muy mal. Era muy infeliz, era una persona que estaba muy mal, pasándolo mal. Entonces un día se me ocurrió acercarme al centro de una iglesia en Badajoz, a misa, y en ese momento sentí una paz, una tranquilidad, y al siguiente domingo volví otra vez. Y eso me llenó, o sea, es una cosa increíble. O sea, te quiero decir que te acercas a Dios a veces y a la fe porque toca fondo. Y ahí a mí me pasó. Y hasta entonces, hasta ahora. ¿Vale? Eso. Está claro que la fe es una experiencia. No sé si conocéis el libro de Dios existe, yo me lo encontré, de André Froissart. Si no lo conocéis, os lo recomiendo. Habla un poco de eso, pero en el caso de una persona totalmente atea, de una familia comunista francesa que entró en una iglesia, dice, entré a -5 y hay 10 salí de la iglesia y era católico, ¿no? Es decir, Dios desde luego actúa de muchas maneras, es decir, ciertamente, pero a propósito de lo que has dicho tú, y que tiene a cuento también con lo que ha dicho Jorge, a lo mejor con respecto al catolicismo ese que decíamos, yo me pregunto, ¿no será muchas veces que dejamos a la rutina que se apodere de nosotros? Y al final, incluso nuestra práctica de fe viene a ser algo más rutinario y más, digamos, metódico que vital. Es decir, no sé si entendéis lo que quiero decir. Es decir, voy a mi rosario a las 6, a la misa a las 7, a tal, los martes tengo grupo, los jueves tengo tal, y parece que estoy rellenando ahí una serie con un método, estoy rellenando una serie de parcelas, y yo me pregunto, cuando hablábamos de la perseverancia días atrás, no sé si os acordáis, la perseverancia no se refiere a llenar tu horario con prácticas cristianas, sino la perseverancia, entendemos que es la perseverancia en la oración, en la práctica, digamos, de la oración profunda, en lo que es la lectio divina, la oración, la meditación, la contemplación, ¿no os acordáis, no? Impregnarte todos los días con el Evangelio, la lectura de la palabra diaria, ¿os acordáis? Las 3 presencias de Cristo en la tierra, es decir, eso tiene que ser todos los días. Esa es la perseverancia de la que decíamos, independientemente de que vayas un día a misa o otro día no vayas, sin rigorismos, sin prácticas impuestas, sin métodos, más de corazón que de método. No sé si entonces.
Mira, pues referente a lo que acabas de decir tú, estoy totalmente de acuerdo. Eso es así, eso es así. Pero sí es cierto que cuando tú decides y encuentras al Señor, pues es como que desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, vayas a misa, reces el rosario o no medites ese día, si tú estás cara a cara con Él, es decir, que es tu compañero de viaje, tu compañero de vida, tu compañero de todo, es que todo lo haces para Él y por Él. Porque aunque fallemos, porque todos los días fallamos, yo por lo menos, pero sí es cierto que vuelves otra vez y dices, Señor, es que por ti me he levantado, porque tú quieres que yo esté en pie. Por ti quiero mirar a esta persona como tú la miras, porque yo no soy capaz de mirarla. Por ti lucho cada día, dando consejos a alguna persona o escuchando a alguna persona. Eres tú el que guía mi vida. Y cuando tú haces eso todo el día, aunque lo que tú dices, a ver, muchos días hagamos la rutina de esto, del otro, por ejemplo, para mí no es una rutina venir aquí al cursillo, digo, a la reunión de los jueves. Es mi alimento, porque me encanta. Si un día voy a misa, voy porque realmente es que quiero estar ahí con el Señor. Y si voy al Santísimo también. Cuando alguna vez voy por rutina, lo sé. Y me doy cuenta. Y no me gusta, pero lo hago. Es un poco lo de la doxología final de la misa. No sé si sabéis la doxología lo que es un poco la glorificación final que dice, es que es cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos, y decimos todos, amén, por Cristo, con Él, en Él. De eso se trata, de hacerlo todo por Cristo, de hacerlo todo con Él, y de hacerlo todo en Él y desde Él. Ya está, es muy sencillo, pero complicado a la vez. Entonces, dicen los antiguos que cuando el sacerdote decía eso en las misas se decía un amén que rugía el templo como un trueno, porque la gente entendía que esa es la forma de vivir, ¿no? Hay que vivir por Cristo, hay que vivir con Cristo, y hay que vivir en Cristo, que es un poco la actitud, no nos vamos del hilo, que tiene esta chica, Ainara. Es decir, ella quiere vivir su vida ya enfocada en otra perspectiva, que es en la perspectiva de Cristo, ¿no? Yo respecto al vacío, considero que hay personas que pueden pasarse toda su vida con los bienes del mundo y no experimentar ese vacío. Y si bien considero que la fe, la dimensión religiosa, culmina la plenitud humana, pero hay muchas existencias que transcurren toda una vida sin, pues eso, aparentemente saciadas con elementos, pues como hemos hablado, con la fiesta, con tal. Y claro, cuando uno plantea la fe como una respuesta a ese vacío, eso puede resultar como un argumento en contra de la fe, como si la fe fuese una especie de fármaco, ¿no? O de opio, como decía aquel. Pero claro, realmente ante ese vacío cuando brota, y que no brota en todos los casos, pero en el caso de que brote, se puede hacer un mal uso de los elementos más nobles que se encuentren en la humanidad. Se puede llenar ese vacío a través de la política, a través de la ciencia, y la cuestión no es tanto si ese vacío está o no está, sino si tú el recurrir a ese elemento lo haces con rectitud de corazón o lo haces como una evasión. Y se puede llenar el corazón de muchas cosas, está claro. La cuestión es que uno alcance la felicidad plena o no, ¿no?
Es decir, claro, es verdad, la gente se puede llenar de política, se puede llenar de fútbol, ¿no? Sí. Pero ¿creéis que el fútbol a la larga da la felicidad? Ni ninguna cosa no sé. Tú te puedes distraer y te puede, pero el mejor espejo que tenemos es el mundo. ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo van los ambientes? ¿Cómo va la política? ¿Cómo va la sociedad en la que vivimos? El consumismo, el materialismo, ¿cómo va? ¿Qué profesión hoy es la que está en boga? No la voy a decir, todos podemos saberlo, intuirlo. ¿Qué profesión es la que está hoy en boga? Bueno, yo me refería más a la psicología, ¿no? Es decir, que eso es un poco muestra de cómo está la sociedad. Es decir, hoy tenemos una sociedad que necesita encontrar el norte. Está perdida, está en búsqueda, está en búsqueda, pero necesita referentes. Y esta película creo que es un buen referente. ¿Por qué? Porque el ateo, ¿qué es lo que sorprende de esta directora? Que una persona que digamos que no es creyente, ¿por qué tiene que tomar por este camino? Seguro que a ella le ha tocado esta película también, seguro que ella también ha sido tocada, pero un ateo, una persona no creyente, lo primero que dice cuando tú le propones el camino de la fe, dirá, déjame en paz de tonterías. Eso es lo primero que propone. Es que no considero siquiera caminar por ese camino ni experimentarlo, ni siquiera lo considero, porque... ¿sabes? Entonces, claro, digamos que rechazamos ya de plano esta vía, ¿no? Entonces, un poco se trata de que películas como estas nos vayan cambiando un poquito el corazón, ¿vale? Bueno, pues a ver, yo creo que, volviendo otra vez un poco al tema de la película, que como decimos muchas veces y como dice la Biblia, que ni un pelo de la cabeza se cae sin que el Señor lo sepa, al final yo pienso que el Señor ha puesto la sensibilidad en el corazón de esta mujer, Alauda creo que se llama, ¿no? Alauda, que ha puesto una sensibilidad muy especial, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera sin ella saberlo, pues ha tratado un tema muy importante para muchos cristianos con un respeto que la verdad a mí es lo que me llama la atención. El respeto que hay en la película, como habéis comentado antes, el respeto sobre todo hacia el clero, cómo dibuja ese perfil del cura, de las monjas, el respeto que tiene la monja, que incluso cuando ya sabía la circunstancia que había tenido con el niño en casa de los padres, sabiendo ya la monja en ningún momento le recrimina ni le echa nada por cara, sino que espera pacientemente, bueno, pues a que ella se lo cuente y que, no sé, lo trata con mucha sensibilidad. Y agradezco a la directora que cubra un sector de la sociedad, de los que somos cristianos, que tenemos unos intereses, unas motivaciones, unos gustos, que yo, por ejemplo, en concreto hacía mucho tiempo que no iba al cine, porque no había nada en cartelera que me llamase la atención. Entonces, pues es una película que vas y sin ser para mí, sin ser un peliculón, sin ser el peliculón del siglo, porque tampoco se habla de Jesús, ni se habla de sentimientos ni tal, pero es una película que me ha gustado mucho, que te hace pensar y que da pie a luego pues establecer un diálogo, una mesa redonda como esta, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha gustado mucho y es muy recomendable. Y yo creo que esta chica, Lauda, la directora, va a experimentar, bueno, ya lo está experimentando con las críticas que ha tenido, va a experimentar ahora un poco esa persecución, entre comillas, y muchas veces no tan entre comillas, que recibimos los creyentes, porque ella se supone que es no creyente y va a recibir la persecución que recibimos los creyentes por el simple hecho de haber sido libre y haber hecho una película como esta. Entonces yo creo que ella ahora sí está en disposición de saber cómo nos sentimos los creyentes cada vez que somos atacados, ¿no? Es que es un segundino solo, porque evidentemente no se habla de Jesús y sin embargo es que se palpa, se respira, se siente la mano de Dios desde el principio hasta el final, porque es Dios quien está haciendo en una persona pues esa decisión tan importante como es ser religioso de por vida. Y es que eso, vuelvo a repetir, es la mano de Dios. No se habla de Dios, pero se siente a Dios desde el principio hasta el final. Y eso es lo que más destaca la película. Bueno, a mí la película claramente lo que me dejó ver es que te pone los 3 puntos aquí, hay, ¿no? 3 maneras de vivir. Puedes vivir con el amor de Dios, que vemos a la chica que vive en plenitud, después de todas las desgracias que pasan en la familia o en su vida, se ve como vive plenamente, feliz porque habita Dios en su corazón. Tenemos la parte del padre, que es una parte pasiva, que sí pero no,
Entonces, bueno, pues vas viviendo según te va moviendo la vida, ¿no? Y tenemos la parte de la tía que claramente no habita Dios en el corazón. ¿Qué pasa? Su vida es un desastre. Porque no va encaminada desde el amor. Porque nosotros que somos cristianos, ¿no? Porque todos los días necesitamos de leer el Evangelio. Porque ahí habita el amor de Dios. Para mí es un manual de vida. O sea, ¿cómo puedo vivir mi vida? Yo elijo cómo vivirla, ¿no? Si me voy al mundo o me voy por Dios, ¿no? Hemos vivido todo, hemos vivido en el mundo y hemos vivido con Dios, ¿no? Y evidentemente yo elijo por Dios porque te colma tu corazón de ese amor, ¿no? Te va indicando Dios cómo tú vas a llevar mejor tu camino. Y al final vamos eligiendo cada día, ¿no? Y evidentemente yo no, por ejemplo, yo en mi caso no busco a Dios para rellenar un vacío, porque hay muchas actividades en el mundo como para eso, ¿no? ¿Por qué elijo cada día a Dios? Porque evidentemente soy más feliz, vivo más en plenitud, porque sin tenerlo tienes todo. Entonces esta película a mí me deja ver todo eso, cómo se vive sin Dios, cómo se vive con Dios y cómo se vive en dos aguas, ¿no? Ni sí ni no, por encima y tal, ¿no? Entonces evidentemente se ve muy claramente vivir con Dios. Ese es el papel que hemos visto del padre, del que no hemos hablado mucho, ¿verdad? Hemos hablado de los dos ejes por los que gira la película, que son la sobrina y la tía, porque claro, son, digamos, en la contraposición de la fe y de la razón, ¿no? Pero el padre, fijaos, ¿no? El padre, ¿quién se supone que pierde más, la tía o el padre? Con la partida de la hija, ¿quién se supone que pierde más? El padre, ¿no? Porque pierde a una hija, la otra al fin y al cabo tiene sus hijos y pierde a una sobrina. Y sin embargo, el tolerante es el padre. El que quiere la felicidad de la hija es el padre. Es decir, el padre se centra en la felicidad de la hija. La tía se centra no en la felicidad de la hija, sino en no dar su brazo a torcer para decir que la Iglesia no lo hace tan bien y que yo soy anticlerical y que Dios no existe. Digamos que mientras el padre piensa en la hija, la tía piensa en la tía, ¿no? Sí, solo una cosa, justo al respecto de lo que dices de la tía, que antes la había colocado como que ella representaba la razón. Hay un autor que dice que se puede ser irracionalmente racionalista. Y claramente la tía en la película, su crítica no está basada en razones, como tú has dicho, es puramente visceral. Y al respecto de la cuestión de antes del vacío, frente a quienes puedan apelar, acusar a la fe de ser un calmante, la fe, como que lo hablábamos el otro día, hace que torna la vida más exigente. En lugar de proporcionar una evasión, te proporciona un acicate a estar constantemente en vela. Entonces, y yo creo que eso racionalmente y moralmente se puede comprobar. A que mucho se le dio, mucho se le exigirá, dice el Evangelio, ¿no? Es decir, al que conoce las normas morales, obviamente se le va a pedir un listón más elevado que al que no las conoce, ¿no? Es decir, al que no ha conocido nunca a Jesucristo, al que no conoce los mandamientos, pues no es tan culpable ante un delito, ¿no? Yo te contaba a ti el otro día el ejemplo de en Medjugorje, hace poco, estábamos haciéndonos una foto frente a la iglesia y yo, mientras estaba posando para la foto, vi abandonado en un pollete una bolsita de regalos y claro, cuando me hice la foto no era de nadie, pues fui, la cogí, lo miré y dije, pues regalos, pues para dejarlos aquí me los llevo, ¿no? Y qué casualidad que cuando me los llevaba, ¿no? Pues había una persona que también se estaba haciendo una foto y decía, eso es mío, ¿no? Y yo le dije, ay, perdón, ¿no? Se los devolví, ¿no? Pero yo pensaba que estaba abandonado. Y ahora yo preguntaba el otro día a Diego, digo, ahora imagínate que en lugar de yo pensar que eso está abandonado, lo que hago es que lo veo ahí, veo al dueño que está haciéndose la foto y yo digo, mientras no se da cuenta voy a ir y se lo voy a coger, ¿no? Y me voy a ir corriendo, ¿no? Sí, el acto es el mismo. De las dos maneras yo me estoy llevando algo que no es mío. Es el mismo acto, el mismo gesto, pero lo que cambia es la motivación. O sea, digamos que el movimiento interior del corazón es totalmente distinto. Mientras en el primer caso alguien se lleva algo de manera, digamos, no culpable porque era algo que estaba abandonado, en el segundo caso tú estás robando, ¿no? Es decir, pues por supuesto es el mismo acto, pero no es la misma culpa. Pues esto pasa un poco, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo que acabas de decir tú, ¿no? A quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Y por eso dice Diego muy bien que quienes conocemos a Cristo tenemos una responsabilidad tremenda, porque no hay nada peor que conocer a Cristo y vivir como si Cristo no existiera. Eso hay que tener cuidado.
que la frase tiene miga, ¿eh? Es decir, porque si tú vives como si Cristo no existiera, pero tú no conoces a Cristo, pues es que es lo normal. Lo malo es vivir como si Cristo no existiera siendo seguidor de Él. Bueno, y que estamos hablando un minuto, ¿vale? De la película. ¿Y de la película? Pues que yo veo que la película fue preciosa, que ella estaba llena de amor y que cuando Dios te llama, pues para Dios no hay nada imposible. Ya se pueda poner Paquito, Juanito, que al final cuando te elige, a cada uno le elige para una misión diferente. Y Dios es omnipotente, que no estamos hablando de... Y entonces pues yo lo que veo en la película es que la tía estaba como un poco amargada también y quería que ella llevara una vida más superficial, más... Pero ella veía que no, eso no era una vida, que ella lo que quería es ser monja. Que es una vocación, pues que lo que tú dices, que sí, que los cristianos somos perseguidos, pero Dios está siempre ahí. Y a propósito de la ambientación de la película, es decir, ¿cómo pone la directora al convento? ¿Creéis que vosotras conocemos todos el convento, no? Conocemos el convento, conocemos la vida religiosa, la contemplativa, como es el caso de las clarisas, conocemos cómo actúan las monjas, hemos entrado en el convento, ¿no? Es decir, y habéis visto la película. ¿Creéis que está bien representado, mal representado, se equivoca en algo o es muy fiel a la realidad? ¿Quién se atreve a...? Es muy fiel a la realidad, porque además me encanta cuando le preguntan a la religiosa por alguna cosa de la chica y dicen, no, si eso yo ya lo sabía, ya me lo había contado. Y igual que el sacerdote, pues lo veo también pues de la época, siendo un sacerdote muy espiritual, que además a ella la lleva estupendamente y está muy bien representada el convento, la iglesia y todo. Y es que ella es orante, ella está siempre orando, ella no reza, ella habla con el Señor. O sea que sorprende cómo una persona que no es religiosa, ni siquiera es creyente, se informa, investiga y descubre a la perfección cómo funciona la vida eclesiástica, la vida de fe, la religiosa, ¿os acordáis? La liturgia de las horas, la Eucaristía, ¿no? Entonces sorprende, ¿no? Y uno se pregunta, lo digo por esto, uno se pregunta, o sea, realmente quien quiere informarse lo consigue, ¿no? Quien quiere informarse puede ir y luego hacerse un juicio. Es lo que ha hecho la directora. Ha ido, se ha informado, ha investigado y luego ha hecho un juicio, en este caso una película. Y la película es fiel a lo que la Iglesia es. La pregunta es, ¿qué le pasa al mundo que saca el juicio sin la información primera? Es decir, esta chica lo ha hecho bien, ha sacado primero la información y después ha traído un juicio. El mundo lo hace al revés, extrae el juicio y le da igual la información, ¿no? Además, cuidado todos los detalles porque ha quedado claro al final que desde luego no es ninguna secta, que aquí no se convence a nadie, que es que nadie habla con las chicas, es la chica la que siente la necesidad de estar con las monjas, de vivir con ellas voluntariamente, por amor y por necesidad suya personal. O sea, nada de secta, nada de convencer a nadie, todo supernatural. Y es que eso es lo que realmente le gusta al que lo ve, porque es verdad que nadie convence a nadie, es una llamada de Dios y nada más. Es que una gran muestra de fe. Además, a mí, por ejemplo, también me llama mucho la atención y veo que está muy bien que salga en la película cuando, o sea, personas jóvenes que se divierten, que salgan de fiesta, que incluso les gustan los chicos, o sea, claro, la muchacha se había fijado en un muchacho, ¿no? Como eso no impide que si Dios te llama, te llama. Y eso tiene más fuerza que nada. Porque al final tienes ahí el mundo entero para tú vivir como tú quieres, ¿no? Y como la llamada de Dios, al final es la que elige, porque cuando Dios te llama es que tiene mucho poder. Pero está bien que en la película salga así, que no se piense que, bueno, porque tú seas una persona de fe, eres una persona que no puede salir de juerga. Por ejemplo, no, si un día tú quieres salir, yo qué sé, a una discoteca, pues ¿qué pasa? No está reñida una cosa con la otra, ¿no? Es que por eso luego ya señalan tanto con el dedo, ¿no? Porque se piensa a lo mejor que porque eres una persona de fe, pues solamente puedes estar en las iglesias, ¿no? Tú puedes estar en una discoteca y tienes a Dios en tu corazón. Por eso a mí me gusta la monja esa que, digamos,
se sale un poco de la norma esa de que las monjas tienen que ser un poquito mojigatas y no fumar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así ya lo aclaramos. Bueno, pues venga, otra opinión más. Bueno, es que el tema de, por ejemplo, la clausura, no, esa vocación, todo el mundo no la entiende. Porque yo me acuerdo que mi hermana se metió, bueno, cuando se metió, y yo era mi primer año de dar clase, eran gente joven, y decían, pero ¿cómo es posible una mujer tan guapa, tan alta, tan activa, ven la utilidad, incluso la gente que tiene fe? Perdona, ¿tu hermana se metió a qué? ¿A monja? ¿Te lo has gustado decir? Sí. Todos lo sabemos, pero como se está grabando. Sí. Pero, claro, ven la utilidad y lo que le dice la tía, ves a la universidad, haz una carrera. A mi hermana, por ejemplo, también se lo decía, ¿no? Haz primero una carrera. Veían más la utilidad de, por ejemplo, una monja en el ámbito de la docencia, ¿no? O en el hospital, ¿sabes? Pero la clausura, bueno, yo es que hace 2 días, hablando con un chico, digo, pero si la clausura tiene un valor incalculable, son el pararrayo del mundo. Digo, la oración, claro, que es que el mundo de la clausura es muy difícil, claro. Bueno, con respecto a la película, lo social sí que se ve, el ámbito ese de la familia, cómo llevan a sus hijos a un colegio religioso, que eso pasa mucho. Llevamos a nuestros hijos a un colegio religioso no sé, incluso en los colegios religiosos tenemos a docentes que no son todos creyentes, ¿no? Y con respecto al relleno de la fe, lo que habéis dicho yo creo en ese aspecto que el vacío ese, o sea, yo me acuerdo que entré una vez en el Santísimo en Cáceres, Virgen de Fátima, ¿no? Y escuché al sacerdote, me cayó así de frente, que había que abrazar la cruz, ¿no? Entonces, cuando tú abrazas la cruz, y vas, la importancia de la oración, cómo te va cayendo como el agua así que va calando, cuando tomamos el sol así de esa manera, de manera prudente. Para mí es eso. Y con respecto también a la película, yo se lo he dicho muchas veces a mi hija, no se trata, porque ella decía, es que siempre Tita vestida con el mismo hábito. Digo, como el Señor se fije en ti y seas elegida, tú ya no puedes decir nada. Y esta chica, claro, ha sido elegida por Dios, y la libertad esa personal por la que ha optado, pues lo tenía muy claro, porque es que el Señor la ha elegido a ella. Bien, pues no íbamos a hacer spoiler de la película, pero vamos, la estamos destripando de arriba abajo, ¿eh? O sea que el que vaya a escuchar esto, yo creo que más vale que vea la película primero, porque si no ya se le van a quitar todas las ganas. Bueno, yo no sé si como ya es la hora de irnos, ya hemos pasado una hora prudencial, ya llevamos una horita, ¿no? Si alguien quiere añadir algo ya como punto final, yo creo que lo dejamos aquí, está bien, ¿no? Está bien. Y creo que está entretenida la cosa, ¿no? Hemos visto la película, la hemos comentado, la hemos diseccionado, y ahora de lo que se trata es que, ¿por qué no? La veamos otra vez, ¿no? Cuando salga ya en DVD o cuando salga en Netflix o en alguna cosa de estas, y que la volvamos a ver ya ahora después de diseccionarla un poquito y de ver un poco sus partes y de un poco la paradoja que es que una película como esta haya sido rodada por una directora que no cree en Dios, ¿no? Y que sin embargo muy posiblemente muchos directores creyentes, pues no sé yo si llegarían al nivel de detalle y sobre todo al nivel de interpelarnos que ha conseguido esta muchacha. Con mucho respeto. Con mucho respeto, con mucha educación y sobre todo con mucha verdad, ¿eh? Nos ha reflejado cómo es la sociedad, cómo son los jóvenes, cómo son las familias, las presiones, las influencias. Nos ha reflejado un poco lo que es la vocación y sobre todo qué es la libertad. Al final
que impera la libertad, ¿no? Y también nos ha reflejado un poco cómo actúa el mundo, que eso es un símil muy, muy bueno, cómo actúa el mundo cuando uno toma la decisión libre de ir a un convento, ¿no? De desarrollar su vocación. ¿Cómo? Con el desprecio, con la venganza, incluso la familia. Fijaos cómo acaba la película, es decir, se acabó. Aquí ya más relación no se puede cortar, es decir, te desheredo, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que todos la conocemos, ¿no? Entonces creo que está muy interesante, pero ya lo que hacemos es que nos despedimos y hasta la próxima película, que ya vemos que esto es una cosa que gusta, ¿no? A ver cuándo es la próxima película que sale. Os voy a recomendar una película, no sé si la habéis visto, que la voy a recomendar también aquí para que todo el mundo la escuche, que se llama La Cabaña. La Cabaña. Para que la veáis, también no estaría mal un día que ahora un día la viéramos. Está en Netflix, o no sé si estaba, o en algún sitio de esto. Y que la podamos comentar un día, ¿no? Está bien que la comentamos un día. Y hay muchas películas. De vez en cuando podemos hacer un cineforum porque de las películas se extrae mucha información y muy buena, ¿vale? Pues venga, de colores. Bueno, no importa.